Pues ante todo, pues, agradecer esta invitación que me han hecho. Me piden que hable sobre el tema misión adyentes intergentes. Y ya con esto me dan también una propuesta de solución, porque añadieron complementariedad. Por lo tanto, agradezco también que han sido buenos profesores los del CAN, que no solamente me hicieron las preguntas, sino que me indicaron que tengo que responder. La expresión missio adyentes parecía consagrada e intocable, pero en muy pocos años la fórmula intergentes se ha ido consagrando e imponiendo en el lenguaje eclesial y sobre todo en la praxis misionera. Desde que en el 2001 lo acuñara William Burroughs y luego en el 2004 Jonathan Fahn la presentara como un nuevo paradigma misionero en su célebre y recordado artículo del 2004. Eloy Bueno, que antes nos ha hablado, comenta que esto es indicio de que la fórmula intergentes condensa la sensibilidad de muchos protagonistas de la acción misionera de la Iglesia y responde a muchas cuestiones e interrogantes. Su verdadero significado solo se puede alcanzar en el seno de las tensiones e incertidumbres del camino de paradigma en el ejercicio de la misión universal de la Iglesia. Un modo de entender y de realizar la misión que parece poco adecuado, el adyentes, a las necesidades de la época y a la autoconciencia eclesial. Y por eso reclama una figura distinta que sería la del intergentes. La expresión adyentes ha sufrido duras críticas por sus connotaciones colonialistas. Por ejemplo, baste citar el reciente Congreso Misionero de las Filipinas, celebrado en abril, en ocasión de los 500 años de la evangelización de Filipinas. Las conferencias, sobre todo de Stephen Bevans, de Samuel Adkaracar y Danny Juan, explicaron cómo la misionología siente la necesidad de reformular el concepto de misión adyentes, porque transmite esa visión colonial de la misión, un sentido de superioridad cultural desde una antropología simétrica y el riesgo de la percepción de un monopolio de la verdad por parte del evangelizador. Los dos primeros autores pidieron abandonar el paradigma de la misión adyentes y sustituirlo por misión intergentes. Juan, después de analizar tres posibles soluciones, mantener la fórmula tradicional adyentes. Segundo, sustituirlo por intergentes y pungentibus. Recomienda una tercera vía en una complementariedad e integración, que es la que sugieren los organizadores del Camp 6 y yo comparto. La revista de los misioneros severianos, Centro de Estudios Asiáticos, de hace pocos meses, presenta un artículo de su director Rocco Viviano donde hace una apología y una reivindicación de la fórmula misión adyentes, criticando fuertemente que sea sustituido por intergentes, pues considera que adyentes es un concepto fundamental con un valor permanente. Fabrizio Meroni también asume esta posición. Por eso que ante las diferentes posiciones y la discusión planteada, surge la necesidad de reflexionar sobre el significado de ambas expresiones y esto nos permitirá pues hacer algunas consideraciones y dar alguna respuesta de su interrelación. La primera afirmación que hacemos es que el cambio en el lenguaje es signo de la vitalidad de la acción misionera y de su comprensión teológica. El lenguaje es siempre sugerente de significados cambiantes como la vida. Por eso nunca hay definiciones estáticas, sino usos, pues cada término se amplía con nuevos significados en una amplia polisemia. La pregunta es, ¿qué sugieren las fórmulas misión adyentes y misión intergentes y cungentibus? Esto implica primero precisar los significados de los dos sustantivos, misión y gentes. Y en un segundo momento,
precisar también el significado de las preposiciones conectivas, ad inter cum. Primer punto sería la misión como una articulación sustantiva y paradigmática. En los últimos años sabemos que se ha dado progresivamente un cambio sustancial en la teología de la misión, gracias a la reflexión teológica y de la misionología. En América Latina y el Caribe lo hemos querido recoger en el nuevo manual de misionología del CELAM, que lleva por nombre Iglesia, tu nombre es misión, y que ya tiene 13 ediciones. Esta nueva teología misionera parte de la ampliación del paradigma de la misión. Ya lo hemos escuchado de Eloy y de Lucas. En una época donde se intensifica el diálogo ecuménico e interreligioso y social, y una apertura a todas las gentes. Hay que reconocer que en los últimos años la idea de misión había sido puesta en discusión con mucha frecuencia. Se aducían como razones el redescubrimiento del valor positivo salvífico de las religiones no cristianas, la superación del colonialismo teológico y eclesial que conserva residuos de eurocentrismo, una equivocada comprensión de la liberación en términos exclusivamente horizontales, la identificación de misión y misioneros con una práctica de ayuda asistencialista a los países más pobres. No se puede negar que ante la misión en muchas de nuestras comunidades había, y todavía a lo mejor hay, un sentimiento de indiferencia, cansancio e inclusive de aburrimiento. San Juan Pablo II ya lo advertía en la encíclica Redentoris Missio. Sin embargo, la época de turbulencias nos ayudó a pasar de las misiones de la iglesia en plural a la misión de Dios en singular. Ya el padre Eloy nos habló de esto. Un giro copernicano en la teología de la misión, que permite pasar del eclesiocentrismo al cristocentrismo y al teocentrismo. Es decir, de tener a la iglesia como centro, a tener como centro a Cristo y a Dios. De manera que esta conciencia se ha ido despertando a partir de la Evangelii Nuntiandi de San Pablo VI a la Evangelii Gaudium del Papa Francisco, que Lucas ahora también nos ha ilustrado. La misión es constitutiva de la iglesia, es esencial. Se trata de un dinamismo centrífugo que lleva a salir de sí mismo. Monseñor Franz Kamphaus afirmaba: sin la misión, el cristianismo no hubiera ido más allá del judaísmo. Hubiera sido una secta judía. Es así. El judío se cree depositario de una misión divina que conservar en total pureza, sin contaminaciones. El cristiano, en cambio, sabe que su fe nace de una misión a desarrollar. Una misión que lo lleva a salir de sí, como lo hace también el Dios trinitario. El Señor resucitado envía a los discípulos: vayan. En Pentecostés encontramos la salida de los apóstoles, encerrados en el cenáculo. Salen a predicar abiertamente el nombre de Jesús, a encontrarse con la diversidad de lenguas de los judíos presentes en Jerusalén, provenientes de la diáspora. El Espíritu hace que la iglesia se descubra enviada a todos los pueblos. Nace la misión ad gentes, como envío hacia pueblos y territorios nuevos. En este sentido, la misión es paradigma de toda acción eclesial, como nos lo explicó Lucas antes. No es algo accidental a la iglesia, sino que pertenece a su misma esencia, a su identidad más profunda. Por lo tanto, asumimos la misión como algo sustantivo. La iglesia nace de una misión y está siempre llamada a salir en misión. No puede ser otra cosa porque se negaría a sí misma y se iría extinguiendo. La iglesia por fundación es esencialmente pascual y radicalmente misionera. El segundo punto es la pregunta: ¿quién es la gente? ¿Y quiénes son las gentes?
En toda esta fórmula decimos missio ad gentes, inter gentes, ungentium. Así como la palabra misión ha ido cambiando de significado en una nueva teología, también la palabra gentes y gentiles ya no tienen el mismo valor semántico. En latín, originariamente gentil significaba el que pertenecía a una misma nación, raza o linaje nacional. San Pablo se considera enviado a los gentiles. Se llama a sí mismo el apóstol de los gentiles. No es que Pablo nunca predicara a los judíos. Lo contrario, su costumbre era predicar primero en la sinagoga al entrar en una nueva ciudad. No es que los otros apóstoles no hayan predicado nunca a los gentiles, pero la misión de Pablo fue única: proclamar el evangelio a los gentiles. En efecto, él mismo dice que Dios le concedió la gracia de ser ministro de Cristo Jesús para los gentiles, ejerciendo el sagrado oficio del evangelio de Dios. Cuando en misionología usamos la palabra gentes, es difícil prescindir de las connotaciones negativas presentes ya en la Escritura, porque el Antiguo Testamento consideraba goyim a las otras naciones y pueblos no elegidos por Yahvé, por lo tanto, incircuncisos e impuros, frente a un pueblo objeto de la elección divina. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Por lo tanto, Israel se considera un pueblo elegido, con el que el mismo Dios ha hecho una alianza eterna, que tiene un estatus superior y algunos privilegios especiales. Un pueblo sobre otros pueblos superyentes, con una identidad que conservar en toda su pureza, lo que implicaba, por supuesto, no mezclarse con los impuros, con la chusma, diríamos hoy. En griego se tradujo como etne, etnias, raza. En latín se expresó con pagus, la aldea, un núcleo de población rural, periférico, lejano, y de ahí el adjetivo pagano. Mientras el judaísmo considera a los otros como gentiles, el lenguaje cristiano los denominó paganos, que debían ser rescatados de su situación de inferioridad gracias al anuncio del evangelio y del bautismo. Si esta era la situación de los paganos, se imponía una concepción de una missio super gentes. Es decir, el deseo misionero justificaba la expansión colonialista como una acción humanitaria y civilizadora. No era necesaria una inculturación del evangelio, sino más bien la evangelización debía destruir la idolatría de sus culturas y creencias religiosas. Nada de diálogo enriquecedor, sino sustitución de religión y de culturas, lo que llevó en muchos casos a arrasar culturas previas, construir nuevos templos sobre los anteriores paganos, borrar huellas religiosas. Es verdad que hubo grandes misioneros que fueron la excepción e hicieron un gran esfuerzo por acercarse a las nuevas culturas y nos regalaron un gran material etnográfico de lenguas, tradiciones y conocimientos. Pero también es verdad que hubo otros muchos misioneros que ni siquiera aprendieron las lenguas locales. En el caso de las colonias en nuestro continente americano y por el patronato, el misionero fue visto más como un funcionario del rey en situación de superioridad, representante de una potencia colonial, promoviendo cultura y brindando asistencia, pero con un paternalismo que al final degrada y no deja crecer. El prejuicio europeísta y etnocentrista acompañó la acción misionera por varios siglos. El centro estaba en el misionero, en su fe, doctrina y cultura, con un gran esfuerzo en reproducir su religión. Podríamos decir una pastoral de clonación, donde el cristianismo local estaba en situación de inferioridad con respecto a la cultura del misionero. Eloy Bueno concluye: podemos decir que en el paradigma de la misión ad gentes, los misioneros predican y la gente escucha. Los misioneros otorgan los medios de santificación y la gente los recibe. Los misioneros guían y la gente los sigue. Los misioneros dirigen y la gente obedece. Los misioneros anuncian la verdad y la gente puede salir del error. Los misioneros poseen la garantía del acceso a Dios y gracias a ello la gente sale de la idolatría. Un tercer punto que vamos a tocar es la función de las preposiciones atribuidas a la misión.
ad inter cum. Todos sabemos que las preposiciones son palabras invariables, cuyos elementos concretan el significado del sustantivo. Las preposiciones son importantes. Permiten unir dos expresiones indicando su dirección. No es lo mismo ir con comida a llegar sin comida, como nos pasó una vez a una excursión a una montaña desierta donde íbamos a acampar 2 días y el responsable se olvidó de llevar la comida. No es lo mismo realizar algo con los otros que en contra de los otros. Según el sentido relacional que aportan a la oración, las proposiciones pueden ser de lugar, de tiempo, de modo, de relación, de causa. En el caso de la misión, podríamos aplicar las preposiciones contra, sobre, a, entre, con. Son proposiciones que modifican el sentido de la misión. Pudiéramos hablar de una misión contra gentiles. Es verdad que nunca se utilizó esta expresión, pero sí es verdad que subyacía en la mentalidad de muchas apologías, ya desde el inicio. Basta pensar en el contra los herejes o contra las herejías de San Irineo de León, o en la suma contra gentiles de Santo Tomás de Aquino, pero también en las cruzadas medievales. La finalidad de las apologías era defender la fe contra las herejías y los herejes. Ya en el Nuevo Testamento se atestigua la presencia de doctrinas contrarias a la ortodoxia y la necesidad de conservar íntegro y puro el depósito de la fe. La segunda generación de los padres de la iglesia tuvo que concentrarse en esta tarea y de ahí su categoría de padres apologetas, mientras que el anuncio carismático típico de la primera generación de los padres apostólicos pasó a segundo plano. Para los apologetas se trataba positivamente de exponer la integridad de la fe cristiana y negativamente oponerse a los errores. Es verdad que era una reacción ante críticas, burlas y desprecio a los cristianos por parte de autores quienes catalogaban de secta el incipiente cristianismo. Se trata de escritos dirigidos a los no cristianos para dar a conocer la fe y las costumbres del cristianismo. Para ellos se trataba de una auténtica misión y se vivía desde esa espiritualidad, una misión contra gentiles. Santo Tomás en el siglo XIII escribe la citada Summa contra Gentiles, cuyo título original es el libro sobre las verdades, la fe de la verdadera fe católica contra los errores de los infieles. La finalidad del libro queda expresada por el propio autor, manifestar la verdad que profesa la fe católica eliminando los errores contrarios. Una síntesis teológica que se diferencia de la suma teológica por los destinatarios. Se trata de defender la existencia y proponer la naturaleza de Dios y los misterios sagrados ante los no creyentes. Fue escrita para facilitar la explicación de la religión cristiana y como defensa contra los musulmanes y los judíos. Las cruzadas fueron vividas también bajo el signo de la contrariedad, contra los albigenses y cátaros, contra los musulmanes, en una palabra, contra los que no eran de su misma fe y grupo. No voy a entrar en ningún juicio histórico, pero sí decir que el espíritu fue una misión contra gentes y contra gentiles. El valor más positivo lo tenemos nosotros en la expresión misión ad gentes, hacia los gentiles, que se presenta como paradigma de las comunidades neotestamentarias. Se ralentizó, sin embargo, a partir del siglo IV y durante toda la Edad Media. Una cristiandad establecida se contentó con los logros alcanzados, pues los territorios coincidían con el territorio del antiguo Imperio Romano. La Europa cristiana se consideró el centro del mundo y de la historia. Pocos intentos de evangelización de las poblaciones al norte y al sur. La rápida difusión del islamismo fijó fronteras entre los cristianos de Oriente y Occidente y los musulmanes en el norte de África, en la península ibérica, en Asia Menor. La época moderna, con las empresas de navegación de portugueses y españoles, marcó el descubrimiento del Nuevo Mundo y el encuentro con poblaciones que no conocían el Evangelio. Se inspiraron nuevos horizontes para una misión ad gentes. Había que evangelizar, o al menos bautizar, a los que se encontraban lejos, a las nuevas tribus, a los infieles cuyas almas irían al infierno sin los sacramentos.
Este proceso, por supuesto, que abrió grandes posibilidades para la acción misionera. Muchos misioneros y misioneras escribieron páginas heroicas de santidad y de martirio. Fue posible la creación y el fortalecimiento de muchas iglesias locales. Permitió la ampliación de instituciones educativas, de un desarrollo económico, de un mestizaje cultural. La evangelización y la civilización, entendida como la introducción en el occidente cristiano, iban de la mano. Sin embargo, el proceso no estuvo ajeno a la mentalidad dominante, valoración negativa de las nuevas culturas, implantación del modelo de iglesia latino y romano, vinculación al poder político y económico, colonización de las potencias europeas, injusticia y opresión. El adyentes hacia la gente se convirtió, o al menos fue percibido entre los destinatarios, como algo que venía de fuera, extraño, en muchas ocasiones contrario a las propias tradiciones. Esta connotación mancha la expresión adyentes y es una de las bases, de los motivos, de la preferencia actual del intergentes. Ya nos han explicado entonces cómo en el siglo XIX y a partir de la Maximum Illum, una nueva acción misionera, libre del colonialismo de la edad moderna, de los patronatos reales, hace que el sujeto sean ya las congregaciones religiosas misioneras y permiten que la gente sea llevado adelante por fuerzas propias de la iglesia, sin la dependencia de factores extraños. Se apreció mejor ya en el siglo XX el valor de las diferentes culturas. Se consolidaron iglesias con rostros indígenas y mestizos. Se iniciaron procesos de inculturación para que el cristianismo se sintiera en casa en todos los lugares del mundo. El Vaticano II aportó una nueva teología, pero es sin embargo el sínodo sobre la evangelización y la exhortación Evangelii Nunciandi, que significa la apertura de la iglesia latina a la universalidad, a la diversidad de las culturas, a nuevos dinamismos misioneros. Esa es la misión que la iglesia logra renovarse. La fórmula Missio Adyentes tiene una larga tradición, tiene grandes posibilidades, pues indica la salida misionera. El ad indica una dirección, denota el sentido de un movimiento, de tener que salir, pero también de una relación con otro. Santo Tomás, al definir las personas divinas, utilizó la expresión esse ad, es decir, ser hacia el otro, una relación subsistente y que hace subsistir. En este sentido es difícil, si no imposible, prescindir y abandonar la fórmula adyentes. Sin embargo, esta fórmula tiene dificultades. Prolonga la actitud de fondo de la Edad Media y de la Edad Moderna. De la Edad Media hereda la concepción de una iglesia que se considera la realización del reino de Dios en el mundo. De la Edad Moderna prolonga un etnocentrismo, una civilización centrada en el mito del progreso y del desarrollo. Hay una superioridad, una antropología simétrica. La dificultad que plantea la gente es el desde dónde, porque insiste en el lugar del misionero que parte, que sale de un centro y se convierte en protagonista desde su cultura y posición, con el riesgo de una pastoral de clonación de su iglesia y de su cultura, desde un dualismo centro y periferia, y la periferia vista como inferior y marginal. El problema de la unidireccionalidad de la misión, que se considera como movimiento one way, desde el centro a las periferias, un centro activo y unas periferias pasivas, que obedecen sin capacidad de aportar cosas nuevas. Se podría hablar del complejo del maestro en una educación bancaria donde el docente enseña y el discípulo solo debe aprender. Estos residuos terminológicos de conquista, colonia, implantación de la iglesia hacen percibir el adyentes como algo venido de fuera. Y por eso no es de extrañar que en Asia fuera donde surgiera el término, la fórmula intergentes. Un misionero asiático decía con toda razón: no puedo aceptar que Dios llegara a mi país en el morral de un misionero, en la maleta del misionero. Dios estaba siempre presente en mi país a través de su espíritu. Y es así. Las semillas del verbo ya estaban desde siempre, igual que el Espíritu Santo que precede la llegada del Evangelio. Esto nos hace ver que en la missio adyentes hemos reducido la missio Dei a la misión de Jesús y nos hemos olvidado también de la misión del Espíritu. ¿En qué consiste la misión intergentes? La expresión surgió, como lo dije, en el año 2001.
para incluir el triple diálogo propuesto por la Federación de Conferencias de Obispos Asiáticos, diálogo con las grandes religiones, con las culturas locales y con la pobreza que sufre la mayoría de la población. ¿Cómo llevar adelante la misión en un mundo con tantas ideas, culturas y religiones diferentes? La misión Intergentes implica una conversión hacia tradiciones lingüísticas, culturales y sociales. La misión Intergentes se caracteriza por un enfoque dialógico, no conflictivo, con sociedades que tienen muchas culturas, creencias. Se propone dar respuesta pertinente en un mundo variado y pluralista. El origen de la misión ya no es visto como partiendo de un centro cristiano donde se va a territorios no evangelizados. La misión Intergentes es un movimiento multidireccional, porque las fronteras de la misión han cambiado radicalmente. Mientras que en el norte las vocaciones han disminuido, están creciendo en el sur. Latinoamérica, África, Asia y Oceanía ahora son iglesias locales, vibrantes, con fuerza propia. En efecto, los países con un mayor número de católicos son Brasil, México y Filipinas. Y ahora encontramos misioneros de Asia, África y Latinoamérica sirviendo en otros continentes. Misioneros de todas partes enviados a todas partes. Cada país es ahora un país que envía misioneros y que recibe misioneros. Una segunda nota es que no es una misión cumplida por un solo individuo, sino por los miembros de una comunidad. La misión Intergentes subraya la catolicidad de la iglesia, que cruza todas las fronteras y abraza las diferencias que dividen a los fieles y a la humanidad. Una misión Intergentes es también una llamada a una dialéctica entre las escrituras y los contextos sociales y culturales. Esto implica asumir el estudio de las culturas locales, de sus pensamientos filosóficos, de sus cosmovisiones, no solo los del mundo occidental. Más que de inculturación, debemos hablar de interculturalidad. Una teología intercultural no comienza desde arriba, desde el centro, sino desde abajo y desde la periferia, moviéndose hacia el centro. La misión cristiana no comienza con ideas y conceptos abstractos y universales, sino con experiencias de vida, con testimonios, como hemos escuchado. El Intergentes, como paradigma de la misión, implica diálogo. Diálogo que es un modo de encuentro con los otros y eliminar todo tipo de etnocentrismo, de superioridad cultural y religiosa. Para un cristiano, especialmente asiático, es inconcebible que para ser cristiano deba rechazar su cultura y tradiciones religiosas, porque también ellas han sido propedéuticos del cristianismo, como lo ha sido las tradiciones occidentales y la ley mosaica, diría San Clemente de Alejandría. Todos los desarrollos del pensamiento pueden ser vistos como preparación del mundo para el reino de Dios. Esto tiene inclusive consecuencias en la filosofía que estudiamos para entender el pensamiento. Pero también misión Intergentes entre la gente y alrededor de la gente adquiere un significado nuevo. En la era de la migración, muchas personas que fueron evangelizados en el sur y en el este vienen al norte y al occidente como migrantes para trabajar. Vienen con su fe que han recibido de los misioneros del norte y del occidente. Son millones de personas desplazados por la pobreza o por situaciones políticas. Muchos son cristianos y necesitan atención pastoral, formación en la fe y evangelización. También ellos, desde su sencillez, son evangelizadores. Los migrantes que no son cristianos y viven entre cristianos pueden ser evangelizados por esos cristianos del norte y del occidente. Todos los migrantes necesitan, como lo dice el Papa Francisco, acogida, protección, promoción, integración. La migración es una nueva frontera de la evangelización. Pero lo más importante es que ahora la gente no son los que están en países lejanos, en países llamados de misión, sino que la gente está entre nosotros y con nosotros. Como dice el padre Antonio Pernía, la gente pueden ser la familia que vive al lado de nosotros, el que se sienta al lado en el autobús o en el tren, el técnico que va a resolver un problema de electricidad en mi casa, la mujer que limpia la casa o vende verduras en el mercado. En este sentido, no es una misión a los márgenes, sino una misión desde los márgenes. En síntesis, misión Intergentes se refiere a la misión del pueblo, para el pueblo, con el pueblo, desde el pueblo y entre el pueblo, como diría Thomas. Se trata de estar con la gente, respondiendo a sus necesidades,
con sensibilidad a la presencia de Dios en la cultura y otras tradiciones religiosas, dando testimonio de los valores del reino de Dios mediante la presencia, la solidaridad, el diálogo, la amistad. Si es verdad que Missio Ad Gentes ha sido un punto de partida, Missio Inter Gentes constituye un punto de inflexión, un cambio de dirección. Sin embargo, no podemos desechar la fórmula Missio Ad Gentes como la escalera de Wittgenstein que se debe arrojar después que subimos al techo porque nos demos cuenta que ya no sirve. La Missio Ad Gentes encuentra su fundamento neotestamentario en la misión de Jesús, en ese envío del resucitado, vaya, y subraya el salir de su lugar de origen, pero también salir de nosotros mismos, de las propias ideas, de las estructuras creadas que ya no ayudan a la transmisión de la fe. La Missio Inter Gentes se puede enmarcar en la teología de la Missio Dei, donde la misión del Padre nos hace presente la creación como revelación divina, y la misión del Espíritu nos hace ver su presencia en muchas partes, inclusive antes que llegue el Evangelio, como ya se atestigua en los Hechos de los Apóstoles. Los sujetos del discernimiento y de la misión intergentes deben ser las iglesias locales, que fortalecidas, encarnadas en un pueblo, en continuo diálogo con tradiciones vivas, tanto culturales como religiosas. No es, por lo tanto, ya una pastoral de clonación de la iglesia latina, de reproducción de doctrinas y ritos litúrgicos celebrados en el centro, de establecimiento de una nueva cristiandad, sino la generación de auténticas iglesias locales, vivas, que siguen el dinamismo de la encarnación del Verbo y que el Espíritu Santo las enriquece con una variedad de carismas y ministerios. La Trinidad, como nos lo dijo el Padre Eloy, sigue siendo modelo de comunión en la diversidad. Una misión que sale de sí mismo para hacer ser al otro. Porque el Verbo planta su tienda en medio de los hombres y el Espíritu multiplica una gran diversidad. La unidad no anula la diferencia, es origen y meta, patria de la que venimos y a la que queremos volver. De aquí entonces que las iglesias locales deban crear puentes de diálogo, lo que implica justicia, perdón y paz. Y los misioneros deben ser capaces de asumir este diálogo. Por eso que el Padre Eloy Bueno, aquí presente, nos hace una propuesta alternativa. Entre la Missio Ad Gentes y la Missio Inter Gentes, hablar de una Missio Cum Gentium, por lo tanto, con la gente. Entonces, estando en medio y entre la gente, la misión ya no va a ser unidireccional. Tanto los misioneros como la gente misionan y son misionados. El evangelizador es evangelizado por la gente. Tiene algo que aprender de ellos. Esto implica reconocernos como huéspedes, recibidos y acogidos por los nativos que están en el lugar desde el origen, aborigen. Como amigos podremos compartir nuestra fe, e invitarlo a nuestra casa, que es la iglesia. Solo entonces será posible en una teología narrativa contar nuestras biografías, nuestras historias, nuestras creencias y prácticas. Solo así la evangelización será por atracción y no por proselitismo. El reino de Dios será el centro y el fin de la misión, no la iglesia, no el misionero, no las situaciones. Pero yo me iba a ver. Su conclusión es que la fórmula Cum Gentibus recoge las aspiraciones legítimas de la misión, aún sin expresar, sin utilizar la expresión intergentes. Termino porque ya es hora, diciendo que estamos llamados a una misión hacia la gente, entre la gente y con la gente. La categoría intergente nos ayuda a comprender la misión en ese mundo de diversidad cultural y pluralismo religioso. Como muestra Toribio Tapio, no sería serio buscar directamente en la escritura el constructo intergentes, pero sí hay muchos elementos que hacen alusión directa. Tapia elige dos textos neotestamentarios para rastrear elementos de interculturalidad: el encuentro de Jesús con la Sirio-Fenicia y el encuentro de Pedro con Cornelio. Ambos son itinerarios misioneros entre gentiles, entre la gente, que implican pasar de la simpatía al encuentro y de la relación dispareja y asimétrica a un encuentro digno. El diálogo permite encontrar puntos de convergencia, la ortodoxia como una creencia transformadora, la ortopraxis como presencia pertinente y una ortopatía como cercanía significativa. Ambos se implica pasar de que la visión no es solamente anuncio de una doctrina ortodoxa, repetir fórmulas, sino compromiso serio con el sufrimiento de las personas y comunidades, que mueve una praxis al estilo de Jesús.
El anuncio carismático es una responsabilidad ineludible que nos hace salir hacia, situarnos en medio de las gentes y con las gentes, en un diálogo profético, como dice Bevan, convencido que el Espíritu ha llegado siempre, primero antes que el misionero, y dispone a los otros no solo para la recepción de la buena nueva, sino que los capacita para que nos enseñen a través de sus esperanzas, sueños y valores culturales. Esto hace que en la misión no solamente tenemos que hablar, sino tenemos que escuchar. No se trata solo de ser amables, también ser honestos. Y por honestidad, cariño y respeto a los interlocutores, es indispensable compartir la buena nueva del reino. Conclusión, la misión intergentes no se opone, sino que complementa la misión agentes y a la misión cungentes. Lo que la distingue es que la preposición ad indica la actitud que sale de sí mismo, que ve al otro como meta, como punto de llegada. Mientras que inter se refiere a una actitud de estar en medio de las personas, de convivir, de la presencia y de la amistad. Bueno, concluyo, habría muchas más cosas que decir, pero ya es la hora y terminar de decir que la conciencia misionera nos pide ir con alegría a todas las gentes, agentes, estar entre la gente, intergentes, y convivir y compartir con las gentes, cum gentus. El Espíritu Santo nos espera en todas las Galileas de los gentiles. Que vayamos pues por lo tanto a las gentes para estar entre la gente y con la gente. Pero no con cara de muertos, sino con cara de resucitados. Muchas gracias.